El viernes a última hora. No le puedo dar más tiempo. Ya conoce las condiciones y las consecuencias. No, esto no es una amenaza indirecta. Es directa. Si no cumple con lo acordado, será el responsable del hundimiento económico. Me aseguraré de que se quede sin poder y todo el mundo le odie. ¿Le ha quedado claro? Bien. Entonces el viernes. Que pase una buena noche, señor presidente. ¿Lo has conseguido, cariño? Más de 1 trillón. Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer. Controlaré el mundo, endeudándolo. Tengo el poder absoluto. Por fin el mundo está a tus pies. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Un cabo suelto. ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparda, el traidor. Dante. Él. Está en alguna parte. Los cazadores lo encontrarán. Ya encontraron a Esparda y a su fulana. Y cuando lo encuentren... Lo rajaré en canal con mis propias manos y devoraré su corazón. Nothing left to break my life is in 1,000 pieces, million reasons. Why should I keep myself away? Hard to define. It always says it's hard to scream with your throat full of glass. I cannot help it, can't decline. It's always better down the line. I'm in the wrong, and I've done it all before. And I wish I'd never been. And I know it's just a dream. Now I'm blind, I can't open my eyes. Can't stay awake, burning alive. I can't breathe this poison air filled with lies. I can't see what's done to me. Live in fear, the sun is falling from the sky. Can't stay awake. Los demonios han ido aumentando su poder durante milenios. Están a punto de controlar la humanidad. Ciudadanos, nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo. Debemos despertar. El lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada La Orden. Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas. No hay duda de que es un traidor y un terrorista. No estoy a favor de la pena de muerte, así que solo hay un modo de hacerlo: disparar ilegalmente a ese cabrón. ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente y has dejado un rastro. Ahora te persigue. ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue?
Un demonio cazador. ¡Ah! Está aquí. Te está arrastrando al limbo. Escoria. Es demasiado tarde. Vas a tener que luchar para escapar. Mierda. Otra vez en el limbo. Mal día para estar de resaca. Quita tu mugrienta zarpa de mi caravana. Fallaste. Hora de una pequeña rebelión. ¿Quieres pelear? Pues vamos. Everything's nothing. Life is shallow grave. Too ashamed to feel joy. Life is a lovely dust. ¡Por aquí! ¿Quién ha hablado? ¿Mis pistolas?
Ivory, os he echado de menos. Tiro al blanco. ¡Perfecto! Psíquicos. Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo. Puedo verte y hablar contigo, pero no estoy en el limbo como tú. ¿Y qué pasa si disparo? Que moriré. Estoy arriesgando mi vida por ti. Quiero ayudar. No necesito ayuda. El cazador te ha arrastrado al limbo. Yo puedo sacarte. Ya he estado aquí otras veces. Sé cómo salir. Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo. No puedes enfrentarte al cazador. No es un demonio normal. Sígueme. ¡Vamos! ¿A dónde ha ido?
¿Ese es mi abrigo? ¿Cómo he llegado hasta ahí? Genial. Última hora. Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo. Steve, no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Ven y lucha conmigo! ¡Por aquí! Piérdete. ¡Oh, mierda! Vuelve aquí.
La salida, bien. Malo. Lo que tú digas. ¿Una qué? Te devolverá al mundo real. Volveremos a Politaria. Yo también. Sí, te escucho. ¡Atácale en la cara! Oh, ¿a qué hora sí lo sientes? ¿Te duele?
Se acabó. Hijo de Esparda. ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado. Estás muerto como la perra de tu madre. ¿Mi madre? No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de... Si no la recordaba. ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te... Por favor, antes te ayudé a salir de ahí. No te pedí ayuda. Lo sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el muelle Bellevue del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparda. Es solo cuestión de tiempo. Bienvenido a la Orden. No es lo que esperaba. De eso se trata. Somos un pequeño grupo que luchamos por la libertad. Somos la única y última línea de defensa. ¿Defensa? No tenéis oportunidad. No dejamos nada al azar. Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores. Líderes mundiales, banqueros, estrellas. Podemos darles donde duele.
impresionante. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho. Tuve meningitis con 7 años y perdí la memoria. ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total. ¿Edad? 7. ¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana. Y tú no eres humano, Dante. En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Virgil. He creado la Orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí, pero también inteligencia, política, propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacer mella? ¿Hacer mella? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo. ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo. ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? Esta era tu casa. No me acuerdo. Lo harás. Kat, abre el portal. ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente. A veces colisionan en lugares que llamamos grietas, y es allí donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él. No huele muy bien. ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta wicana. Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo. Qué rico. Adelante. La casa guarda secretos. Yo ya he encontrado el mío. Ahora te toca a ti. ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos. Tú ten cuidado. Puede ser peligroso. Me gusta el peligro. ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho. Es puro. Igual que tú cuando te encontré. Así que esta era mi casa. Bueno, enséñame tus secretos.
Recuerdo este lugar. ¿Y quién coño eres tú? Esparda. Hijo de Esparda. ¿Mi padre? Genial. Sois los siguientes. Ah, chico duro. ¿Qué intentas enseñarme? ¡Joder! ¿Quién anda ahí?
Dante, ¿lo he oído bien? Ese soy yo. Me acuerdo de esto. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? ¡Claro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Ahora qué? Dante, no
creo que entiendas lo que está en juego.